Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Dice Jesús que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No el que diga, fíjense el verbo decir, sino el que cumpla la voluntad de su Padre Celestial que está en los cielos. El que cumpla, ¿qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor con estas palabras? Ciertamente no se va a salvar todo el que solamente lo diga de boca, que diga Jesús, Señor, Señor, sino aquel que se someta al señorío de Jesús, someterse a la voluntad de Dios. No basta con decir que Dios es grande, que Dios es sabio, que Dios es fuerte, hay que someternos a Dios, someternos. Todos vamos a tener algún tipo de relación con nuestro buen Dios, unos a su modo, al modo que a ellos se les acomoda, y otros al modo como Dios quiere que sean las cosas. Por eso dice mucho si nuestra relación es de acuerdo a nuestra voluntad o a la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad del Padre Celestial como que es más profundo que simplemente hacer las cosas. Cumplir con algo ya implica algo más interior, algo que le ponemos desde dentro de nosotros. Va desde escuchar a Jesús para poder obedecerlo, cumplir. No podemos cumplir, no podemos obedecer si no escuchamos, si no entendemos qué es lo que se nos está pidiendo. Por eso es importante escucharlo. Lo vamos a ver esto cuando Jesús es bautizado, se escucha la voz del Padre Celestial, y la voz del Padre Celestial dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hay que escuchar a Jesús para poder obedecerlo. Escucharlo y obedecerlo, eso es edificar nuestra casa sobre piedra firme. Edificar nuestra casa sobre una roca firme, hacerlo todo a nuestra manera, confiando en que nosotros no nos equivocamos, es edificar sobre arena. Esto es lo que no va a poder sostenerse con el paso del tiempo, no va a poder, se va a acabar, se va a terminar. Si queremos nosotros que nuestra forma de vivir no obstaculice nuestra entrada al cielo después de morir, para que no obstaculice nuestra salvación, entonces las bases deben ser los criterios de vida de Jesús. Esas deben ser las bases de nuestra vida, lo que Jesús dijo, lo que Jesús nos pidió. Ahí debemos estar fuertemente anclados. Jesús es una piedra que no se mueve, es una piedra que no cambia. Porque si Dios cambiara y nos dijera, esto no lo quiero, y luego dice, sí lo quiero, al final, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está queriendo? Porque si cambiaran las cosas. Por eso, lo que antes ofendía a Dios,
también lo ofende hoy y lo ofenderá siempre. Dios no cambia, es una roca firme. No estamos al garete a lo que cada quien se le ocurra, a lo que cada quien piense, sino que tenemos que escuchar y entender para poder obedecer. Y entonces vamos a cimentar nuestra vida sobre una roca firme, sobre algo sólido, sobre algo que sí nos va a garantizar la salvación. Nuestra forma de hablar entonces, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar debe colaborar para nuestra salvación, debe de colaborar, porque si no colabora nuestra manera de vivir hacia la salvación, entonces habremos creído inútilmente, habremos vivido inútilmente, no nos va a ayudar de nada. Entonces tenemos que comprender, escuchar para comprender, para poder vivir, para poder aplicarlo en nuestra vida. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos su imagen y semejanza. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos su imagen y semejanza. Dios quiere que nosotros, entre nosotros, lleguemos a ser uno. Pero para poder ser uno con nosotros, tenemos que tratar de ser uno con Dios. Esta unión con Dios facilita el que podamos ser uno entre nosotros, porque la unión con Dios nos comunica a Dios su amor. Es el amor de Dios el que forja la unidad entre nosotros. La falta de amor hace que nos despedacemos, que nos hagamos daño. El amor, al contrario, colabora para la unificación, para la unidad. Por eso es que Dios quiere que seamos santos, que estemos llenos del amor de Él, para que podamos llegar a ser uno en el amor, como Dios es uno en el amor, no por la fuerza, no solo por mandato se comienza por obediencia, hasta que lo hagamos nosotros nuestra misma vida. La voluntad de Dios, Dios es santo, la voluntad de Dios santifica. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que santificar nuestra vida, santificar todo lo que nosotros hacemos, todo absolutamente, santificar los lugares a donde nosotros llegamos. Claro que sí, se puede y debemos hacer una oración para pedir la presencia de Dios en ese lugar, para hacer presente nosotros mismos a Dios en ese lugar, en todo lo que vamos a comer, en todo lo que vamos a escuchar, en todo lo que vamos a hacer presente a Dios en esos lugares, en todo donde estamos. Les platicaba en una ocasión cómo Marino Restrepo da su testimonio. En uno de los testimonios que da él, habla cuando él muere a manos de los secuestradores, y él va al juicio y Jesús le hace el juicio, y en el juicio Jesús le presenta cómo él no fue una bendición, no bendijo, no ayudó, no hizo nada por todas las personas en que habían rodeado su vida. Y entonces él se quedaba pensando y decía, es que imagínense ahora entrar a un aeropuerto, entrar a una central camionera, entrar a algunos lugares, estar en un estadio, compartiendo con varias personas, si te invitan a un partido o algo. ¿Cómo vas a hacerle el bien a todos? Él decía, no entendía mucho en ese momento, tal vez ya ahorita ya ha entendido, pero él decía que no entendía cómo es que esto se podía cumplir. Y claro, ¿por qué nos lo pide Dios eso? Porque se puede hacer. Pero para que se pueda hacer necesitamos estar atentos, escuchando la palabra de Dios, escuchando cuál es ese mensaje de Jesús para nosotros, cuál es el mensaje, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos escucharlo para poder obedecerlo, para poder unificarnos con Jesús, para poder unir nuestra voluntad a la nuestra voluntad humana, unirla a esa voluntad divina.
a esta voluntad divina. Y entonces podríamos hacer esto que Dios, que Jesús le pone en el juicio a Marino Restrepo. Podríamos ser una bendición absolutamente para todos los lugares donde vamos pasando, todas las personas y todo. Y es un simple acto de la voluntad humana que se une a la voluntad divina que lo puede hacer todo. Nosotros no, pero la voluntad divina sí puede hacerlo absolutamente todo. Y podríamos hacer alguna cosa sencillísima, es una preparación remota, es una preparación antes de que todas las cosas sucedan. Entonces nosotros podríamos decir algo así sencillo para empezar el día, cuando vamos a salir a algún lado. Señor, uno mi voluntad a tu divina voluntad. Es importante para poder hacer cosas verdaderamente grandes. La voluntad humana es muy poco lo que alcanza. Y entonces es invitar a la voluntad de Dios a que venga a reinar sobre la nuestra, a estar en nosotros, a actuar en nosotros, verdaderamente reinar, actuando la voluntad divina desde nosotros. Esto es sencillo, el Señor se lo explica todo esto a Luisa Picarreta. Ven divina voluntad y obra en mí. Entonces, por ejemplo, hablando de esto de Marino Restrepo, mira, podemos decirle, yo le puedo decir a Jesús, mira a través de mis ojos, mira a todas las personas por donde yo voy a pasar, míralas, que seas tú quien las mire, que no sea yo, sino que venga de tu voluntad, que venga de ti, míralas tú a través de mis ojos, a todas las personas por donde pase, aunque yo no las mire, porque muchas veces podemos nosotros ver, podemos mirar, pero sin ver, sin poner atención. Cuando nosotros no ponemos atención en algo, no lo vemos, aunque esté enfrente de nosotros. Para poder verlo necesitamos poner nuestra atención. Pasa una persona a un lado de nosotros y puede ser que no nos demos cuenta si lo conocemos, si no lo conocemos, cómo iba vestida, nada, porque no ponemos la atención ahí. Es un ver sin mirar verdaderamente, sin poner ninguna atención. Entonces, nuestra situación humana nos impide poner atención sobre todas las personas que vamos viendo cuando vamos en cualquier lugar donde estemos, caminando por la calle o llegando a algún lugar, alguna tienda o lo que sea. Que seas tú quien las mire. Que seas tú quien las mire, para que siendo tú el que las mire, las bendigas. Bendigas, fíjense, ya estás haciéndole un bien a todas las personas que miraras. Ya estás haciéndole un bien, mirarlas aunque no te des cuenta. Uno llega al aeropuerto a veces ya tarde y vas corriendo con tus maletas para que no se te vayan. ¿Qué vas a poder ver a la gente? Montonal de gente que pasa, que viene, que va. Por eso es que tú mires y a los que tú mires los bendigas y bendigas al Padre Celestial por haberlos creado, por haberles dado lo que les dio, bendecir y bendices al Padre Celestial en nombre de ellos. Fíjense todo lo que se hace sin siquiera estar consciente necesariamente. En la medida que uno se vaya acordando, actualizar eso, pero si no, ya estás pidiéndole al Señor que Él venga, que su voluntad obre en ti. Podemos bajar todavía más, vamos en un carro o vamos en un tren, qué sé yo, vamos viajando, ven divina voluntad, ya no solamente las personas. ¿Por qué no bendecir la creación? ¿Por qué no bendecir la creación? ¿Qué nos costaría si le decimos, ven divina voluntad, mira en mí a todos los animales que pasen, y en todos los animales que pasen y que veamos, bendice todo el reino animal. Habiendo una bendición a toda clase de vida animal que haya. No tienes que estar viendo esta clase, porque no alcanzamos a ver muchas cosas de los que hay en la tierra, de los que hay en el cielo, de los que hay, todo lo que hay. Ven para que no, porque nosotros somos muy limitados. Más si vas manejando, vas poniendo menos atención en los carros que te rebasan o que rebasas o que vienen en sentido contrario. No puedes ver los animales que van a los alrededores, no se alcanzan a ver muchas cosas. A pesar de mis limitaciones,
Aunque a pesar de que yo me olvide, a pesar de que yo me distraiga, todo lo que vea, todo ve bendiciendo la naturaleza. Veo una ramita, cuando veamos un árbol, una planta, bendice el reino animal, bendice todas las frutas, bendice todo y agradecele al Padre por la creación de esto, por el sabor de la carne, por el sabor de las plantas, por el sabor de las frutas, el olor, el aroma, tantas cosas que podemos dar gracias y bendecir a Dios. Y se puede hacer por todo lo que Dios les ha dado al reino animal y al reino vegetal, y también, ¿por qué no, el reino mineral? Y vas bendiciendo la tierra misma por donde va pasando aquello en lo que tú vas viajando. Y todo, y podemos ir todavía a más detalles, bajar a más cosas. Ven, divina voluntad, y respira en mí. Bendice el aire. Sí, Jesús, imagínense cuando Jesús respiraba, bendecía el aire que lo tocaba, que respiraba, bendecía. Ven y respira en mí para que bendigas el aire. Bendice el aire, purifica el aire, santifica al Padre Celestial por haber creado el aire, por haber querido que todo esto sea así. Todo, todo. Y si vamos con algunas personas que nosotros queremos a visitarlas, a estar con algunas personas, ven y ama, ven, divina voluntad, ama, ama en mí, ama a través de mí. Y así podríamos ir nosotros mencionando todas las actividades que vamos a tener durante el día, todas las actividades. Esto se puede hacer, incluso lo puede hacer una persona que estuviera postrado en cama, que estuviera tirado en una cama en un hospital o tirado en una cama en su casa, pero puede hacer todo esto de todos modos. Es más, puede tomar las Sagradas Escrituras, ya sea en audio, ya sea lectura o que alguien se lo lea. Y si empezar a leer, vamos a suponer que empezar a leer desde el primer libro, el libro del Génesis, y empieza a hablar acerca de la creación. Pues entonces vuelve a ser. Aunque aquí ya puede uno empezar a trabajar lo que se llamarían los giros del alma. Pero por mencionar algo, ¿verdad? Es ven, divina voluntad, vayamos al momento de la creación, al primer fiat pronunciado por Dios, lo primero que creó, los santos ángeles. Y vamos, ven, divina voluntad, y en cada uno de los ángeles vamos a devolverle a Dios todo el amor, corresponderle con el mismo amor, con la potencia de amor con que fue creado todos los ángeles. Tomemos ese amor y devolvamos amor por amor al Padre Celestial. Y empiezan las bendiciones de todo. Por eso se le llaman giros del alma, porque sale el alma, porque gira el alma, porque recorre espacios, lugares, acontecimientos, y va trayendo, va bendiciendo, va rescatando, va purificando, va reparando el corazón divino. Giros del alma se le llaman. Y puede ir recorriendo todo el libro del Génesis, cada parte de la creación que ha habido, o cualquier otro libro, o puede irse al Via Crucis y empezar a repasar el Via Crucis. Y ven, divina voluntad, ven para que lo vivas en mí, ¿verdad? En mí. Y entonces ahí está la misma Luisa Picarreta, cuando el Señor le va revelando todo lo que vivió en su pasión él, en el libro de las horas de la pasión. Y ahí es interesante, importante este libro, porque Jesús suscita en el corazón de Luisa lo que él quiere que se haga, lo que quiere que se diga. Y entonces Luisa lo va haciendo en el divino querer. Por eso es que ella puede corresponderle a Dios por todo el amor con el que Jesús soportó, o sea, para soportar la corona de espinas, soportar cada latigazo. Tuvo que hacer un amor muchísimo, muy grande por nosotros. Entonces ella toma ese amor y sabe devolverle, sabe qué hacer, sabe cómo corresponder, sabe cómo reaccionar, cómo lo espera Dios que nosotros la hagamos. Y se puede, no necesitan moverse, no necesitan nada, solamente poder escuchar lo que el Señor, y querer obedecer, tener la intención de unirse a la voluntad divina. Ni siquiera necesitaría decirlo con la voz,
porque Dios sí puede escuchar lo que pensamos, Dios sí puede ver lo que sentimos. Y desde una persona que ni siquiera pudiera hablar, Dios puede estar moviendo el universo entero. El universo entero. Entonces vean cómo sí se puede bendecirlo todo. Sí puede salir beneficiadas todas las personas que pasen cerca de nosotros, aunque nos metamos a un mercado donde hay un sinnúmero de cosas y de personas, y ahí el alma en el silencio, en la medida que va recordando, somos seres humanos, vamos haciendo nuevamente, actualizando aquella intención y girando, ¿va? Con el mismo corazón de Jesús, devolviendo a Dios amor por amor. Imagínense lo que haría esa alma. Imagínense todo el bien que podría hacer un alma que hiciera esto. Sería muchísimo, muy grande. Muchísima, muy grande. Por eso es que sí podemos, lo que el Señor le decía a Marino Restrepo, sí es válido, sí se puede llevar todas las personas que pasen cerca de nosotros una bendición, a pesar de nuestras limitaciones. A pesar, porque Jesús no tiene esas limitaciones, esas son nuestras, con esas vienen como consecuencia del pecado original y de los pecados personales, pero Jesús no las tiene, por eso es dejarlo, es vivir en esa perfecta unión de voluntades, no solamente de palabras. Esto para que tenga vida tiene que brotar de la voluntad humana, el conocimiento, porque si no se conoce no se puede hacer. Si no escuchas, no puedes conocer, si no conoces no puedes obedecer, no puedes hacer. Entonces se tiene que escuchar para poder escuchar y entender para poderlo bajar a la práctica. Y entonces el simple caminar, el simple existir se convierte en una bendición para todos, porque el alma podría estar girando constantemente en los momentos de que uno tiene para descansar, en lugar de perder el tiempo, se puede hacer un giro del alma, cualquier lugar, a cualquier espacio, cualquier tiempo, cualquier cosa se puede ir haciendo. Es mucho. Imagínense si una persona se pusiera a hacer giros del alma hacia todos los lugares donde ha habido revoluciones y guerras. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta sangre, cuánta injusticia, cuánta falta de amor. Ahí es donde hace falta el amor. Ir a sembrar, ir a poner, ir a reparar el corazón de Dios. Y puedes hacerlo. Por eso les digo, no necesitamos movernos ni hacer, es el conocimiento y el deseo de hacerlo. El conocimiento y el deseo, saber cómo hacerlo. Porque si la persona no se une a la voluntad de Dios, queda limitado a las posibilidades humanas y las posibilidades humanas no alcanzan para todo esto que estamos hablando, no alcanzan la voluntad humana. Necesitamos valernos y ayudarnos de esa voluntad divina que Dios quiere que nosotros tengamos pero es como gracia. Lo que Dios tiene como atributo que le corresponde, nos lo quiere comunicar como gracia a nosotros. Bueno, si Jesús vive, si Jesús reina, si Jesús actúa en mí, entonces se cumplirá algo de aquello que escuchábamos en la primera lectura del libro del profeta Isaías, ¿verdad? Que también es precioso en aquel salmo: levántense puertas antiguas, ábranse de par en par, viene caminando el Rey de la Gloria, abran las puertas, levanten los portones, todo, ahí viene el Rey de la Gloria. Es Jesús, claro, el que viene victorioso, todo se abre a su paso para dejarle entrar. Nosotros somos su cuerpo. Y si vivimos como tal, en nosotros se va a cumplir, se van a abrir todas las puertas, porque es a Jesús. Si yo soy cuerpo de Jesús y vivo como tal, cuando se le abren las puertas a Jesús, a Él no se le pueden cerrar las puertas, y menos las puertas del cielo. Cuando se le abran las puertas a Él, se me abren las puertas a mí. Vean la importancia de unificarnos, no solo de saber, no solamente de decir Señor, Señor, no solo las palabras. Estos son actos
actos, son acciones. La voluntad es lo que nosotros queremos y el querer es lo ya que se realiza, es lo que se deseaba, pero poniéndose ya en práctica, buscándose en la práctica. No se queda en un solo deseo de la voluntad, ya el querer es la práctica de eso que se quiere, se puso en práctica la conquista de eso. Pues es lo que el Señor nos quiere regalar, porque es un regalo, eso es el don significa regalo, es lo que el Señor nos quiere regalar para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, para que podamos cumplir con lo que Dios nos va a pedir el día de nuestra muerte. Entonces sí se puede, pero hay que saber escuchar, hay que saber entender, hay que saber practicar. Y entonces se puede realizar todo eso. Simple y sencillamente se puede hacer eso y que el Señor nos está pidiendo. Se escucharían entonces estas palabras en nosotros, en favor de nosotros. Abran las puertas para que entre un pueblo justo, dice la palabra del día de hoy, que mantiene la paz. Abran las puertas, los dinteles, todos, que se abran de par en par, porque viene el Rey de la Gloria. Es Jesús, y nosotros somos su cuerpo, venimos nosotros con Él, en Él, pero no solo porque dijimos Señor, Señor, sino porque cumplimos, se cumplió la voluntad de Dios, que era que nosotros poseyéramos esa voluntad suya para responderle como verdaderos hijos, porque somos verdaderos hijos, adoptados, pero adoptados somos verdaderamente hijos de Dios. Eso solamente se va a cumplir cuando vivamos ese preciosísimo don, porque entonces ya no solamente es algo que decimos, sino que actuamos, tomamos esa herencia que nos ha querido dar el Señor. Pero bueno, para no extendernos ahorita tanto en esto, pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda todas estas gracias que necesitamos, de poder escuchar, de poder entender, de poder practicar, que podamos así cumplir su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiso para la humanidad? No solo para cada uno de nosotros. Ya en lo particular hay algo personal y único que Dios nos ha pedido. Hay algo que tú tienes que hacer y que nadie más lo va a hacer. Solamente tú lo puedes hacer. Si no lo haces, se va a quedar sin hacer, porque solamente a ti se te encomendó y es algo que Dios quiso, es un acto de amor de Dios para ti, y los demás, cada quien tiene lo suyo que van a hacer. Que podamos entender ese lugar que tenemos en el plan de Dios, lo que Dios quería para poder cumplirlo, hacer nuestro el plan divino, querer lo que Dios quiere, unirme a esa voluntad divina, darle vida a Dios en mí, en este mundo. Y entonces seremos verdaderamente una imagen y semejanza de Dios. Pues le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.